Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, a fin de lavar el pecado y la impureza. Esa es la parte final de la primera lectura de este domingo 12 del tiempo ordinario. Hemos retornado al tiempo ordinario, hemos celebrado la Pascua, Pentecostés, la Santísima Trinidad, Corpus Christi. Y entonces ahora la Iglesia nos hace escuchar de nuevo el ritmo del tiempo ordinario. Y tenemos una palabra bellísima, pero está resumido en esta última parte del profeta Zacarías. El Señor dice: hay una fuente abierta para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, a fin de lavar el pecado. ¿De qué está hablando Zacarías? Eso está colegado con el Evangelio de este domingo, y entonces lo explicamos. Primero, la presentación del Evangelio. El Evangelio, se puede decir, está dividido en tres partes. La primera parte es un diálogo. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Ya hemos comenzado, se puede decir, la segunda parte del Evangelio de Lucas, que es el camino hacia Jerusalén. Y el inicio del Evangelio que tenemos hoy, entonces, es importante: el ambiente. El ambiente es diferente del Evangelio de Mateo. Mateo va a decir que estaban en Cesarea de Filipo. Lucas no dice en qué lugar físico está, pero sí dice el ambiente. El ambiente es la oración. Dice: Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él. Viene el Señor a enseñar a sus discípulos la oración, y en este contexto entonces hay estos tres momentos. Primer momento, el diálogo entre el Señor y los discípulos. Segundo momento, una orden que da el Señor, una orden que es particular, produce una incógnita que hay que explicarla. Y luego, la llamada a seguirlo. Entonces, importante, el ambiente, decíamos, el ambiente es de oración, y aquí está el diálogo. El diálogo con el Señor comienza con la pregunta: ¿qué dice? Dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Interesante. Es importante responder, porque el Señor de esta manera está enseñando a ser discípulos a los discípulos, porque es el Señor que dialoga con los discípulos. Y es importante entonces responderle al Señor, porque si ustedes leen el Evangelio de Lucas, un momento antes también hay otra pregunta. Es de Herodes, que no va a responder y se va a quedar con el pecado en sus manos. Aquí es importante: los discípulos le van a decir, algunos dicen que es en el fondo un profeta, pero luego viene esa pregunta importante: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y entonces la respuesta importante, central, Pedro responde diciendo: tú eres el Mesías de Dios, tú eres el enviado, el ungido, el Cristo de Dios. Cuando uno entra en diálogo con el Señor, este es el primer momento de reflexión. Es importante, uno reconoce, sabe quién es el Señor, hace su profesión de fe, conoce algo del Señor, y entonces esto es el inicio. Pero ahora quiero centrarme en este segundo momento, porque esto es, uno diría, ¿y por qué? Dice: y él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. ¿Y por qué? Finalmente ha dado la respuesta. Hay que más bien decirlo a todos, la respuesta, ¿verdad? Y el Señor les ordenó terminantemente. ¿Por qué? Porque entonces, hermanos, no basta
saber, es importante saber, conocer quién es el Señor. Es importante que nuestra inteligencia se nutra de los conocimientos que hay. Es importante, pero no hay que quedarse allí. Porque lo importante de todo esto para el discípulo no es esto, conocer y tener información. Sepan que mucha gente quiere saber esto. Hoy en nuestro día con la tecnología, la gente inmediatamente va a ir a buscar entonces por internet, ¿no? Y va a buscar en Wikipedia, y va a buscar en Google, en el Rincón del Vago, no sé, en todas partes. Mucha información, y a la gente le gusta el chisme, a la gente le gusta la curiosidad, lo que hoy se llama el gossip. Quieren saber las cosas. Aquí el Señor, además del conocimiento justo que hace falta, pero aquí el Señor les está diciendo a los discípulos, no, la primera cosa no es ir e inmediatamente hablar, no. La primera cosa que hace falta es el tercer punto, seguirle al Señor. Por eso en el Evangelio de Lucas está bien clarito. Les dice, después dijo a todos, el que quiera venir detrás de mí, porque les está llamando a seguirle al Señor. El famoso verbo acoluceo, seguirle al Señor. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Aquí hay un detalle, y esto también hay que subrayarlo. ¿Por qué es necesario renunciar a sí mismos? ¿Por qué? ¿Saben? El problema del amar, hay muchas personas que aman una idea y se vuelven pues idólatras de la idea. Y incluso les llega a saltar la inteligencia por la idea, los ideólogos. Y hay algunos que más bien aman las cosas, dinero, coches, casas, todas estas cosas, y las aman. Hay otros que se aman a sí mismos. Estos son los famosos egoístas, terribles, porque se aman y cualquier cosa está a su disposición, tiene que ser a su disposición. De esto está hablando el Señor, hermanos. Porque, como lo dirá San Máximo el Confesor, esto es el amor de sí mismo que es contra sí mismo. Porque cuando uno se ama a sí mismo, entonces cualquier cosa tiene que estar sometida a uno mismo. Y es terrible. Es terrible porque entonces uno es capaz de hacer cosas graves. Es capaz de llenar su vida de pecados, y no solamente eso, porque como se ama, además lo va a justificar. Y va a decir que se ha hecho una cosa, se ha hecho sufrir a la gente en nombre de la justicia. Eso es lo que hacen, se justifican. Y hemos matado a algunas personas, pero es por el bien mejor. Y no importa que mueran unas 100 personas, no importa. Pero está la vida de un niño, de un recién nacido. No, es otra cosa, la idea. Y saben que eso es lo más grave. Ese es el amor de sí mismos, que es una esclavitud, que más bien nos hace vivir mal. Por eso, la buena noticia de este evangelio es de que el Señor viene, dialoga con nosotros, nos revela quién es Él y nos dice, sígueme. Deja eso. Renuncia a esto. Esta es la buena noticia, porque esa es la libertad de la esclavitud. Solo se puede seguirle al Señor cuando nos hemos encontrado con Él. Por eso el Señor es Él el que nos llama. Por eso Zacarías nos ha dicho, la fuente ya está lista. Es esa fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén y para nosotros, hermanos y hermanas,
que vamos a ir a la misa este domingo para lavar nuestros pecados. La libertad, esa libertad que tanto nosotros hablamos y que sin embargo, cuando se habla siempre de muchas ideas. El único hombre libre es el que le sigue al Señor, porque Cristo ha sido libre. Hermanos, que el Señor nos conceda escuchar esta palabra y seguirle, renunciar a nosotros mismos, a nuestros caprichos. Tantas veces hacemos sufrir a las personas más cercanas por nuestros caprichos. Porque tenemos que ser nosotros primero. Y tanta gente luego viene detrás y sufre. El que pierda su vida por mí, es por Cristo, es por el Señor, porque hay que perder la vida simplemente, no. Es porque el primero lo has encontrado. Es el Señor el que nos da esta buena noticia, porque nosotros somos sus ovejas y le escuchamos su voz. Que el Señor nos conceda, hermanos, la gracia de seguirle a Él, de conocerle y seguir. Que el Señor les bendiga.